con RF y SEO para CanTV. Adelante, por éxito. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acá. Antes de comenzar, me gustaría pedirles encarecidamente que pongan el teléfono en silencio, en modo avión, o que lo apaguen para evitar algún tipo de interrupción. ¿Sí? Sin más que hacer referencia, empezamos. Hoy les vengo a hablar sobre el estudio realizado en mis pasantías profesionales titulado Estudio comparativo de enlaces punto a punto con radiofrecuencia y óptica de espacio libre para CanTV en el sector de Licia, Rubio, Estado Táchira, Venezuela. Las pasantías se hicieron en el periodo comprendido desde el 25 de mayo hasta el 15 de septiembre, bajo la tutoría técnica del ingeniero Gabriel Ramírez y la tutoría externa del ingeniero Osmar Formenares. Para entrarnos como tal en el proyecto tenemos que empezar hablando primero de la empresa, la cual es CanTV, y la podemos identificar todos como la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, siendo la empresa pionera y la más antigua en todo el territorio nacional relacionada al rubro de las telecomunicaciones. Por acá podemos ver lo que es la estructura organizacional de la empresa, partiendo desde la Junta Directiva, la presidencia de CanTV, otras de sus adyacencias como Molinero y Cabriles, llegando directo a lo que son las vicepresidencias de gestión humana, la gestión de servicios, vicepresidencia ejecutiva, específicamente resaltando que está bajo el control de la Gerencia General de Proyectos Mayores. Al yo empezar a CanTV, fui asignado a la coordinación SICRE, que es la coordinación de ingeniería y construcción de redes. Esta coordinación está distribuida en 3 departamentos, lo que es el departamento de ingeniería, con el cual yo estuve trabajando de la mano, que son los expertos en realizar diseños de telecomunicaciones, también con el departamento de catastro, que se encarga como tal de la recopilación de todos los datos de las viviendas, terrenos, edificios para la planificación de redes, y el área de construcción, que es la que se encarga directamente, valga la redundancia, de construir las redes diseñadas en el departamento de ingeniería. Debemos identificar el problema. Actualmente en CanTV el objetivo de ellos es expandir la cobertura de banda ultra ancha a nivel nacional. Para esto se planteó un estudio comparativo con 2 alternativas a la actual tecnología que están utilizando, que es la fibra óptica. Estas tecnologías se requiere que sean inalámbricas para acceder a sectores geográficos donde hay dificultad. ¿Sí? Las 2 tecnologías propuestas son la radiofrecuencia o RF y la óptica del espacio libre o FSO. Los objetivos de este proyecto son, como objetivo general, realizar el estudio comparativo entre enlaces punto a punto con radiofrecuencia y óptica del espacio libre para CanTV en el sector de Licia, Rubio, Estado Táchira, Venezuela. Como primer objetivo específico, establecer las características técnicas y limitaciones de los enlaces punto a punto de radiofrecuencia y óptica del espacio libre. Como segundo objetivo, diseñar enlaces punto a punto con tecnología de radiofrecuencia bajo las características técnicas y requerimientos específicos del sector. Así como también, como tercer objetivo, diseñar el enlace punto a punto con la tecnología de óptica del espacio libre bajo las características técnicas y requerimientos específicos del sector. Como cuarto objetivo, validar los diseños propuestos en los objetivos anteriores para radiofrecuencia y óptica de espacio libre bajo estas mismas características. Y como quinto y último objetivo, comparar la eficiencia entre los enlaces punto a punto diseñados para el sector de Licia Rubio. Este proyecto se desarrolló en 5 etapas que podemos ver a la izquierda. Como primera etapa tenemos la etapa de investigación de información de tecnologías de radiofrecuencia y óptica del espacio libre. Esto se realizó recopilando información, primeramente de las necesidades de la empresa CanTV, segundo, tomando en cuenta lo que son las variables atmosféricas en el estado Táchira, también tomando información de Google Maps, entre otras informaciones, y teniendo en cuenta lo que es la bibliografía de ambas tecnologías, la tecnología de la óptica del espacio libre y de la radiofrecuencia. En
agradecer al profesor Gabriel Ramírez y al profesor José Malaver, que estuvieron muy dispuestos a atender mis dudas. Como segunda etapa, tenemos lo que es el diseño de enlace punto a punto con tecnología de radiofrecuencia. Para esto se utilizó la antena Airfiber 60LR de la empresa Wikimedia, la cual tenemos en esta imagen y cuenta con varias características, las cuales podemos resaltar un rango máximo de enlace de 15 kilómetros, una capacidad máxima de 1952 megabits por segundo, full duplex, un canal de ancho banda de 2160 o 1180 MHz, múltiples canales de operación entre las frecuencias de 60 GHz, ganancia de antenas de 60 GHz y 38 dBi, así como también una interfaz de configuración propia ya adquiriendo el hardware directamente. Para diseñar este enlace se usó el software WIS de la empresa Wikiti. Esta empresa es la empresa fabricante de esta antena y tiene un software de simulación con el cual, gracias a la ayuda del experto ingeniero Marco Menales de la empresa CanTV, el cual fue mi tutor, logramos definir coordenadas para estas 5 torres de comunicaciones, las cuales son la central de Ramón, los programas de Mula, la emisora comunitaria, la base de movimiento de Licia Táchira y la central de Licia, en las cuales se ubica una antena en la central de Ramón, una en la central de Licias y en cada una del resto 2 antenas. A la derecha podemos ver el mapa de torres de comunicación para el posicionamiento de las antenas, esto en la geografía del estado Táchira. Vemos la primera, la última posición, las otras 3. Adicionalmente, se cotizó el costo de cada una de estas antenas con la empresa Amazon en los Estados Unidos, teniendo un costo por unidad de $428,99, así como también se cotizó con una empresa de envíos nacional el costo de cada una por $107,69. Haciendo los respectivos cálculos, el diseño de este enlace tiene un costo de $4.293,44. ¿Sí? Acá abajo podemos ver una abrebocas de lo que es la interfaz WIS de Wikiti, donde podemos ver parámetros como la línea de vista y diferentes valores a tomar en cuenta, como el ángulo de inclinación, azimut, altura de la torre, ganancia. En las tablas a continuación se puede observar todos estos parámetros tomados de cada uno de los enlaces con la diferencia de que uno es con 0 milímetros por hora de lluvia y el otro es con 20 milímetros por hora de lluvia, siendo este el caso más extremo para el estado Táchira. Podemos ver la ubicación en la primera fila y en la última fila, porque cada una es un par. Tenemos lo que es la central Ramón, la repetidora Matemula, luego la repetidora Matemula con la estación radio comunitaria, y eso sucesivamente con cada una de estas estaciones. Debemos resaltar que todos los parámetros de altura de torres es de 25 metros, los ángulos de inclinación, los ángulos de azimut, principalmente el resaltar la potencia de cada uno de estos enlaces, teniendo menos 61 dBm para el primer enlace, menos 43 para el segundo enlace, menos 43 para el tercer y cuarto enlace, sin lluvia, y diferenciando toda la tabla igual, excepto en los valores de potencia de señal. El primero igual, menos 61 dBm, y en el segundo, en el tercer y cuarto valor cambian. ¿Sí? Tenemos menos 49 en comparación con menos 43, menos 45 en comparación con menos 42, menos 48 en comparación con menos 42 también. Igual en la parte inferior. Para esto se tuvo en cuenta lo que es el cálculo del margen de potencia para enlaces RF, en el cual tenemos la diferencia entre la señal a ruido, con el ruido, y acá especificando cada una de esas pérdidas. A continuación, en la etapa 3 tenemos el diseño del enlace punto a punto con tecnología de óptica de espacio libre. Para eso se utilizó el equipo Sonavil de la empresa Efesona, el cual cuenta con características como un rango de 0.5 a 2.9 kilómetros, dependiendo de las condiciones atmosféricas que se presenten, así como también una capacidad máxima de 2.5 gigabits por segundo, full duplex, tratando de obtener el equipo más similar a la tecnología de frecuencia para de allí hacer
hacer una comparación posterior. Potencia de transmisión de 800 miliwatts, diámetro de apertura de 10 centímetros, longitud de onda de 1550 nanómetros y opciones de conexión como 1000 bases SX a 850 nanómetros, 1000 bases LS a 1310 nanómetros y 2.5 gigabits SPF a 1310 nanómetros. Al igual como con la etapa 2, se utilizó el software WIS de la empresa Wikiti para poder ver ciertos parámetros en lo que es la línea de vista, las coordenadas de ubicación de cada una de las torres, entre otros. Se retomaron las 5 coordenadas principales, lo que es la central de Ramón, Matalamula, área comunitaria, variación de movimiento de Delicias, central de Delicias. Y adicionalmente se propone el desarrollo de 7 nuevas torres de comunicación. Al igual que antes, un equipo al principio del enlace y al final del enlace, y en el resto de estaciones, 2 para enviar y recibir. Siguiendo con el desarrollo del diseño, tenemos a la derecha el mapa de torre de comunicación para el posicionamiento de los equipos de FCO en todo el sector, desde Ramón hasta Delicias. Vemos cada una de las repeticiones y podemos ver lo que es la tabla del presupuesto del enlace. Estos valores fueron dictados por el fabricante, lo que es la cantidad, 11 pares de equipos Sonavin, 2500 de plus, con un costo cada parte de $11.250, el kit de alineación con un costo de $997,28, el dispositivo de gestión con un costo de $21.250 y las opciones de soporte con un costo de $5.100, dando esto un total de un costo de $158.797,28. También con la ayuda del software WIS podemos comparar lo que es la línea de vista de cada uno de estos enlaces. Este es un enlace de la central de Ramón con la nueva torre 1, sería este primer enlace, con los diferentes parámetros que veremos a continuación. Cada uno de estos parámetros es igual establecido en una única tabla, ya que solo vamos a ver este enlace. Vemos igual el azimut de inclinación, que va como tal en el eje de las X, el azimut en el eje de las X, la inclinación en el eje de las Y, la altura. En este caso no se utilizó una altura estándar, ya que algunas torres tienen 25 metros y otras que son propuestas se propuso con 12 metros, que es la altura de los postes de candela, para tratar de economizar costos. Las diferentes distancias, 1.37 kilómetros, 1.4, la central con este que es de 1.48 kilómetros, y así sucesivamente con cada una de las estaciones y nuevas torres a tener en cuenta. Para el desarrollo del análisis FSO fue importante realizar cálculos, ya que actualmente no existe un software como el WIS de la empresa Wikiti para la tecnología FSO. Entonces tocó ser más estricto con el tema de los cálculos y de su análisis. Para esto se tuvo que realizar el análisis del link margin o margen de enlace. ¿Sí? Este margen de enlace cuenta también con una diferencia entre la potencia empírica, la sensibilidad y los valores de la tensión geométrica, la tensión atmosférica, las pérdidas del sistema, que en general esto pues, es la diferencia de todos los parámetros de señal requeridos para que haya un enlace confiable. Vemos acá los cálculos de estos realizados y el valor del margen de enlace. Este margen de enlace debe ser positivo, nunca debe ser negativo, debido a que pues, entonces la potencia emitida nunca sobrepasaría las pérdidas. Pasamos a lo que es la etapa 4, la validación de los diseños para cada una de estas tecnologías con el software especializado. Empezamos con lo que es la pantalla de inicio del software WIS de la empresa Wikiti, donde debemos crear una cuenta, iniciar sesión, se recomienda aceptar los parámetros de ubicación para que el software nos muestre luego poder diseñar sobre la zona en la que estamos actualmente. También se puede hacer con otras zonas. Para esto vamos a agregar un enlace punto a punto, como se ve en la circunferencia roja. De esta manera podemos comparar lo que es
junto con su línea de vista, el nivel de atenuación por lluvia, el nivel de señal. De esta manera, como actualmente no existe un software para hacer este tipo de simulaciones con FSO, se utilizó el software de simulación OptiSystem de la empresa OptiWave, en la cual tenemos en la parte superior izquierda el área de trabajo con los componentes para la simulación de un enlace CISO con FSO. CISO, única entrada, única salida de señal. ¿Sí? Arriba, en la parte superior a la derecha podemos ver los parámetros del diseño, donde seteamos lo que es el bitrate del canal a 2.5 gigabits, lo que es la longitud de onda, y en la parte inferior podemos ver los parámetros del canal FSO, donde seteamos la atenuación, el rango del enlace en distancia y si presenta atenuación atmosférica, entre otros parámetros adicionales. Por acá podemos ver a la izquierda el canal, gráficas del canal FSO con 3 dB de pérdida por kilómetro y atenuación geométrica. Y a la derecha con 10 dB de pérdida por kilómetro y atenuación geométrica. ¿Esto por qué? Porque el equipo utilizado, el Sonarview 2500 Plus, tiene esto como pérdida inicial y esto como pérdida en el caso más extremo. Entonces, por eso se hizo este análisis de esta manera. Podemos ver las señales vistas por el osciloscopio, viendo desde izquierda a derecha una señal pseudo-aleatoria de bits en ceros y unos, la señal cuando pasa por el canal y la señal cuando es finalmente filtrada. Se puede comparar cómo al final, luego de ser filtrada, se ve una gran diferencia en el osciloscopio. También podemos ver lo que es la potencia óptica. En el caso del canal con 3 dB de pérdida, vemos que la potencia emitida es aproximadamente 25 dBm y salimos con 19 dBm de potencia. Comparado con el canal de 10 dB de pérdida, en el que salimos con menos 4 dB de pérdida. También vemos lo que es el analizador de espectro óptico, cómo empieza y cómo es desfasado en el espectro. Podemos ver el diagrama de ojo de la señal. A la izquierda un diagrama de ojo bastante claro, bastante limpio, y a la derecha un diagrama con distorsiones que afectan como tal el rendimiento del enlace. Podemos ver la gráfica del PER, a la izquierda con un pico, a la derecha un poco diría, la forma que tiene. Es importante resaltar que para comparar estos enlaces se comparan también con lo que es el factor Q, ¿sí? Tienen en cuenta que un factor Q más alto relaciona una señal más clara, más limpia y un enlace más limpio. De igual forma, teniendo en cuenta que los equipos de FSONA utilizan la tecnología MIMO, se diseñó un enlace MIMO con pérdidas para el caso más extremo, ¿sí? Para compararlo con la lámina anterior. Vemos que tiene 10 de pérdida por kilómetro. Comparamos igual la señal de entrada en el osciloscopio cuando pasa por el canal y su salida, los niveles de potencia. Acá sobre 25 de potencia de entrada y este valor no lo puedo leer acá. Un momento, sí. Menos 24 dB de pérdida. ¿Sí? De igual forma, el analizador de espectro óptico nos muestra el espectro como es asignado y podemos ver un diagrama de ojo mucho más claro, junto también con su bit error rate y su factor. Como última etapa tenemos lo que es la comparación de la eficiencia de los enlaces diseñados de radiofrecuencia y óptica del espacio libre. Teniendo en cuenta parámetros a la izquierda como es el ancho banda del link, comparando 1.95 gigabits por segundo con 2.5 gigabits por segundo, como fue mencionado anteriormente, tratando de hacerlo lo más parecido posible, tomando en cuenta también el ancho banda máximo por tecnología
y FCO funciona en 190 GHz. Para este diseño específico obtenemos niveles de potencia en radiofrecuencia de menos 61 dBm hasta 41 dBm y en FCO desde menos 24 dBm hasta aproximadamente menos 14 dBm. Tenemos como repeticiones de enlace omitiendo la torre de inicio y la torre de fin, 3 repeticiones para radiofrecuencia y 9 repeticiones para FCO. También tenemos la cantidad de equipos requeridos, los cuales son 8 para radiofrecuencia y 22 para FCO, la cantidad de torres construidas, siendo 5 para ambas, y la cantidad de torres construidas siendo 0 para radiofrecuencia y 7 para FCO. También es importante resaltar que la principal interferencia climática es para radiofrecuencia la lluvia y para óptica de espacio libre la niebla. En cada uno de estos diseños se utilizó el equipo, la antena Airfiber 60LR para radiofrecuencia y el equipo Sonavi 2500 Plus para FCO, teniendo estos equipos como distancia máxima tolerada 15 kilómetros y 2.9 kilómetros. Y para el enlace diseñado de cada uno con cada tecnología, una distancia máxima de 4.94 kilómetros para radiofrecuencia y 1.48 kilómetros para FCO. Es importante resaltar que puede existir una interrupción por bloqueo de gas en la tecnología FCO, mas no necesariamente exista una interrupción total del enlace en radiofrecuencia. Ambos manejan lo que es una seguridad ocular, que es un factor muy importante a tener en cuenta, pero en FCO es importante resaltar que no todos los láseres son seguros. Son seguros principalmente los láseres por encima de los 1310 nanómetros. Radiofrecuencia requiere un licenciamiento, pero FCO no lo requiere. La velocidad de construcción del enlace es rápida para la tecnología de radiofrecuencia, pero no es tan rápida como lo es la tecnología FCO. Es importante resaltar que para radiofrecuencia hay proveedores a nivel nacional de estos equipos, pero para FCO actualmente no los hay, son muy escasos incluso a nivel internacional. Ambos tienen una herramienta de alineación por software y finalmente podemos observar el costo de cada uno de estos enlaces, el cual es $4.293,44 para radiofrecuencia y $158.797,28 para óptica del espacio libre. De esta manera debemos concluir que ha existido una evolución desde el cobre hasta la fibra, pasando también por lo que es la radiofrecuencia, la óptica del espacio libre, pero es importante resaltar que todas estas tecnologías, especialmente resaltando radiofrecuencia y óptica del espacio libre, presentan limitaciones. Primeramente, los enlaces de radiofrecuencia comparándolos con óptica del espacio libre demostraron limitaciones en términos de ancho de banda y latencia, pero se integran bien con la actual infraestructura de CanTV, aunque poseen una menor escalabilidad a futuro. También la tecnología FCO, en comparación con la tecnología de radiofrecuencia, se destacó por mayor rendimiento de transmisión, velocidad de datos, ancho de banda y una menor latencia, requiriendo también una inversión económica alta, una gran adaptabilidad y mayor seguridad y resistencia a interferencias, haciéndola adecuada para entornos urbanos densos con alta densidad de población. Ambos diseños fueron validados con el software de simulación en condiciones extremas, demostrando resistencia a interferencias, pero es muy importante tener en cuenta que la simulación no es un espejo de la realidad. Se pueden presentar diferentes casos tal vez no tomados en cuenta, por ejemplo, que en los enlaces diseñados ayer hayan construido un edificio nuevo y lamentablemente no se pueda ejecutar, o haya alguna área protección y tampoco se pueda ejecutar. Al comparar los enlaces de radiofrecuencia y óptica del espacio libre para la interconexión de los nodos principales, se observa que son robustos, seguros y se adaptan y tienen una estabilidad de conexión. Ambas tecnologías son robustas frente a las condiciones climáticas extremas, como fue demostrado en la etapa 2 y en la etapa 3 con cada uno de estos diseños. Más sin embargo, la elección de la implementación de este será dependiendo
de las necesidades específicas y el presupuesto del proyecto para la empresa Candebe. En base a esto, se debe recomendar realizar un estudio detallado del terreno y del entorno local. ¿Para qué? Para garantizar que no haya ningún cambio en los diseños realizados en la etapa 2 y la etapa 3. También realizar un análisis detallado de costos asociados con la implementación y mantenimiento a largo plazo de cada uno de estos enlaces. Esto porque es importante resaltar que los precios cambian a diario y adicionalmente se debe tener personal especializado para poder realizar el mantenimiento del mismo. Se deben implementar redes que integren enlaces utilizando tecnología de radiofrecuencia para enlaces mayores a 1.5 kilómetros y FCO para enlaces menores a 1.5 kilómetros. Esto debido a que en enlaces mayores a 1.5 kilómetros en la tecnología de óptica del espacio libre se ha afectado bastante su rendimiento por las pérdidas generadas. Antes de ejecutar un proyecto como el solicitado, se sugiere implementar enlaces punto a punto sencillos, debido a que estos diseños realizados en la etapa 2 y en la etapa 3 son diseños de una gran envergadura que no suelen ser comúnmente implementados. Primero, no suelen ser comúnmente implementados sin antes haber implementado enlaces más cortos. También es importante proporcionar una capacitación técnica al personal encargado del mantenimiento y operación de estos enlaces, tanto para radiofrecuencia como óptica del espacio libre, debido a que Candebe actualmente trabaja con lo que es tecnología de par de cobre y fibra óptica. Es importante realizar una capacitación si se van a implementar este tipo de tecnologías. También se debe evaluar el impacto ambiental de cada uno de estos enlaces, adoptando prácticas y tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Y finalmente, evaluar la escalabilidad de la red a construir para garantizar que puedan adaptarse fácilmente a futuras expansiones de la red. Esto tomando la recomendación anterior, debido a que no vamos a diseñar o no se va a diseñar una red que dure solo 2 años y luego ya no se vaya a utilizar, así como también diseñar redes que tengan una gran proyección de tecnología a futuro. Sin más que hacer referencia, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta al jurado. Primero que nada, quiero felicitarlo por el trabajo realizado. El tomo, pues, está muy bien redactado, solamente tiene por ahí algunos detalles de falta de referencias, ¿sí? Sobre todo en la primera parte, donde se hacen muchas aseveraciones que en verdad no son hechas por usted, sino son referenciadas en algún autor o en alguna bibliografía. Entonces, es necesario detallarlos en el enunciado o en el planteamiento del problema. Bueno, en varias partes, sobre todo en la primera parte del tomo. Otra recomendación es en cuanto a las láminas que está presentando. La parte del diseño está bien bonito, pero la parte izquierda quita mucho espacio, ¿sí? Y entonces, en algunas figuras que nos mostró, ni siquiera usted leía lo que había ahí. Entonces, es recomendable que las imágenes se puedan ver y detallar, porque aquí en la mayoría están ahí un tamaño muy pequeño, es difícil la apreciación. El resto, pues, me parece que está muy bien el trabajo. Con respecto a la parte técnica ya, usted está comparando dos tecnologías y uno de los objetivos es la comparación de la eficiencia de los enlaces diseñados. ¿Qué variables utilizó y midió para comparar esos dos enlaces? Profesor, voy a poner la lámina de la etapa 5, ¿sí? Para proceder con la explicación.
Se utilizaron diferentes variables para medir la eficiencia de estos enlaces, ¿sí? Esos parámetros que están a la izquierda de esta tabla, donde se menciona principalmente potencia, frecuencia. ¿Esa potencia qué es? La potencia de emisión de señal. ¿De transmisión o de recepción? De transmisión. Esta es de transmisión y bueno, esto es un rango de Un rango, transmisión y ¿verdad? recepción, exactamente. No puede ser o de transmisión o de recepción. Esta Es es una un potencia de rango, transmisión. es un rango. Pero entonces, una potencia de transmisión, eso yo lo puedo manejar a mi antojo. O sea, si yo voy a comparar es recepción en función de unos parámetros uniformes para los dos sistemas, ¿sí? Entonces, esa potencia, yo creo que debe ser de recepción. Debe ser recepción. Debe ser recepción, esa potencia que está ahí. Ajá, y está entre el rango de menos 60 Menos 41 hasta menos 41 para la frecuencia. Ajá, ¿qué otra variable? También lo que es la principal interferencia de cada una de las tecnologías, siendo lluvia para la frecuencia y niebla, pero también puede ser smog, puede ser humo para óptica de espacio libre. Comparamos si requieren o no licenciamiento, que ese es uno de los factores más atractivos de la tecnología FCO, porque no requiere actualmente a nivel mundial, no es necesario tener una licencia para poder utilizar estos equipos. Se compara principalmente también la seguridad ocular, la distancia por repetición de cada uno de estos enlaces como distancia máxima, radiofrecuencia ofreciendo un mayor alcance en distancia comparado con el FCO. Cuando el FCO ofrece máximo 1.5 kilómetros, acá al diseñar definí un enlace máximo de 1.48 kilómetros, que es el rango casi máximo que permite esa tecnología con este equipo, el Sonavin 2500 G Plus de la empresa FSONA. Pero con la empresa Wikti, al utilizar la antena R560LR, obtenemos un rango muchísimo mayor, casi con un mismo ancho de banda. Es importante resaltar que la tecnología FCO ofrece anchos de banda superiores, llegando casi a los 10 gigabits por segundo. Pero no se utilizó un equipo con 10 gigabits por segundo por varias razones. Primero, porque el enlace para las pérdidas máximas maneja un rango de distancia de 1.1 kilómetros en el mejor de los casos y 0.5 kilómetros para el peor de los casos. También se resalta la diferencia en la frecuencia. Bueno, ahí debió haber incluido parámetros que pudieran ver la eficiencia o medir la eficiencia o el rendimiento del sistema con respecto a ciertas variables. Por ejemplo, con respecto al ancho de banda. ¿Sí? Por ejemplo, con respecto a la probabilidad de error. Usted la nombra por ahí en el documento, pero hubiese sido interesante haber medido la probabilidad de error en los dos sistemas. Sí. Para compararla, a ver qué rendimiento, ¿verdad? Qué tan bueno es uno con respecto al otro, porque aquí las características que usted me da son prácticamente características generales de un sistema con respecto al otro, ¿sí? Pero de comparación, cuando se deben comparar con respecto a una variable y que esté en los dos de igual, en las mismas dimensiones, para poder yo decir, bueno, este es mejor o este es peor, ¿sí? Entonces, con respecto, por ejemplo, a errores, con respecto a manejo de potencia, ¿sí? Porque son normalmente las variables que limitan los sistemas de comunicación: ancho de banda, potencia y rendimiento o eficiencia espectral. ¿Okay? Entonces, hubiera sido recomendable haber incluido esa tabla. ¿Sí? Tú tienes los valores de los errores que sacaste en la simulación. Sí, bueno, ¿por qué puse estos parámetros específicos? Porque, por ejemplo, el software de simulación de RF no me da un valor de bit error rate, a diferencia del OptiSync
cero, siendo ideal a cero, pero en RF pues no suele tender a cero. Es muy cercano a cero más, no exactamente. Sí, Sí. Ok. Usted me pudiera decir, usted me muestra un espectro óptico, creo. Ajá. Eso, está bien. Lo que pasa es que no se aprecia muy bien. Pero usted podría identificar en ese espectro, el espectro óptico, qué tipo de modulación utiliza ese esquema de comunicación, el óptico. Pues que yo sepa, utiliza un esquema de modulación QAM. O sea, en amplitud. Sí, señor. Ok, y lo podría identificar ahí en el espectro. Pues tendría que. Puedo ver si puedo. Sí, bueno, es que ahí la imagen no da. Pero eso se debe también identificar y comparar, por ejemplo, los esquemas de modulación de los dos sistemas. Porque en los sistemas RF hay varios esquemas de modulación. ¿Sí? En cambio, aquí en óptico normalmente es de amplitud, de intensidad de potencia o intensidad de luz. Sí. Y entonces eso se aprecia muy bien en el espectro, porque ahí en el espectro se ve un impulso en el medio y se aprecia también la función SAP. Y también ahí usted puede apreciar la frecuencia de luz, bueno, la longitud de onda, y el ancho de banda que utiliza ese espectro. Ahí también lo puede ver bueno, eso es lo que yo tengo por aquí, tipo de modulación, rendimiento y transmisión de velocidad. Bueno, usted al último dice que compara el rendimiento de transmisión, velocidad de datos, ancho de banda y latencia, pero eso lo hace desde el punto de vista teórico. Pero hubiera sido importante entonces hacerlo, o sea, haber podido medir algunos de esos parámetros para poder identificar. Obviamente, aquí, en conclusión, usted se va o su estudio indica que es mejor RF. ¿Sí? Para este diseño en particular. No, por el costo también. Sí, por el costo también, claro. Por el costo, ahí Sí. no hay más para dónde. Sí, es que en la empresa cuando yo les mostré esos costos, me dijeron, nada, el CCO me decepcionó, me dijeron. Sí, porque eso es un sistema que, ¿verdad? Pues, muy caro por el momento. Sí. Pero sería una buena solución siempre y cuando fuera más económico. Profe, al mismo tiempo yo siento que eso es debido a la poca cantidad de proveedores que hay a nivel mundial. Es que la tecnología de FCO tiene más a ser una tecnología de desarrollo militar y los desarrollos en sí mismos suelen ser como más secretos, como más ocultos. Es más difícil el acceso a esa información. Entonces, tal vez pues, eso se vea reflejado en los costos directamente. Bueno, yo veo que arrancan directamente utilizando la tecnología Ubiquiti. ¿De qué criterio o por qué, digamos, se descartó de plano las otras tecnologías y qué razones fueron suficientes para decirnos arrancamos y utilizamos Ubiquiti? Y eso implica que voy a utilizar los equipos de Ubiquiti, o sea, no voy a considerar ninguna otra marca o ninguna otra. En el mercado hay diferentes marcas, eso se conoce, pero sugerí la implementación de los equipos de la empresa Ubiquiti debido a que, gracias al profesor Gabriel, en la materia de proyectos de la frecuencia tuvimos manejo tanto con el software como con los equipos. Entonces, a facilidad personal, para no tratar de buscar otras antenas que seguramente iban a ser muy similares, me quedé con las de la empresa Ubiquiti, que también uno las ve por acá mucho en la ciudad. Son bastante conocidas, tienen buena reputación. En la frecuencia de operación del sistema, ¿cómo se selecciona? ¿Quién me da esa especificación? Debo trabajar en esta frecuencia y por lo tanto, eso también es un parámetro para tomar en cuenta a la hora de
seleccionar la antena, en qué banda de frecuencia opera la antena, si me sirve para... Entonces, ¿quién selecciona o quién dice, bueno, a esta frecuencia, ese enlace deberá funcionar a... Ok, sí, ya entiendo la pregunta. Las antenas de RF funcionan sobre los 60 GHz, pero como bien sabemos, no es exactamente 60 GHz. Entonces, yo soluciono aquí anotado. Esa antena en específico. Sí, esa antena en específico. Y también nos menciona también el requerimiento que te dieron. Sí. También no me acuerdo de eso. Sí, a veces son también especificaciones legales o algo así. ¿no? Sí, justamente por el licenciamiento requerido. Hay un bueno, en ese rango de frecuencia, estos son Sí, bueno, acá estamos a 64.800 MHz, 65.580, 69.960, que eso es lo que permite este equipo en particular, pero se diseñó sobre los 64.800 por sugerencia de Candela, que ellos tienen unos enlaces que usan en los callos, que no dan un ancho de banda de casi 2 gigabits por segundo, sino son enlaces, si mal no recuerdo, de 255 megabits por segundo, los cuales pues lamentablemente no se adaptan a la realidad que tenemos hoy en día. El enlace de RF que se plantea, se observa que se hacen varios tramos. Sí. Normalmente sería maravilloso que uno lo pudiese hacer en un solo tramo y obviamente con línea vista, ¿no? Pero ¿cómo fue eso para dividirlo en tantos tramos? Si hay una parte donde hablan de una repetidora, que creo que está ahí, ¿no? Ajá, sí, ¿Por qué se decide hacerlo en tantos tramos? Me imagino que toman en cuenta la infraestructura ya existente de Candela, sí. pero ¿por qué tantos tramos? O sea, no sé, la geografía, el relieve, ¿qué influyó, la distancia? Realmente eso lo hice por los requerimientos de la empresa. De hecho, iban a hacer más tramos, pero al yo darme cuenta que era un enlace tan largo y tan complejo, hablé con el tutor, con el ingeniero Juan Colmenar, el tutor externo, y él me sugirió hacerlo desde Bramón hasta Delicias, pero aún así sigue siendo un enlace largo y no tan común. Esto se hace porque Canteve quiere implementar este tipo de enlaces para topologías complejas, como las puede haber en Mérida, donde es una zona muy montañosa, o bueno, en el caso acá de Bramón hasta Delicias. En Bramón hay un nodo de fibra, y desde allí, aunque en Delicias ya hay conexión por cobre, pues la sugerencia fue hacerlo a través de estas dos tecnologías. Vamos a hablar de la FSO, el equipo también, qué criterios. Yo cuando no arranco no necesito tener, bueno, ¿en qué me baso para seleccionar? Esos son tres receptores, sí, ellos son. Sí, Digamos, ¿qué recomendación, qué criterios utilizó para seleccionar ese? Yo busqué varias empresas de FSO, pero prácticamente ninguna tenía soporte. Este equipo fue seleccionado principalmente porque en un trabajo previo realizado acá en la universidad del compañero Daniel Ortiz, él utilizó esta misma empresa que tiene un soporte actual. Entonces, en vista de que los otros al intentarme contactar con esas empresas no me respondieron, y es así, pues fue justamente el gancho para seleccionar. Sobre el sistema FSO que estudió, implica la colocación de nuevas torres, varias nuevas torres. ¿Con qué criterios se ubican esas torres? O sea, porque hay varias, inclusive entre los mismos tramos. ¿Qué criterios se utiliza para la ubicación de? Bueno, el criterio usado fue complejo. ¿Por qué? Se reutilizaron los 5 puntos principales de torres de comunicación ya existentes, pero en vista de que era imposible lograr el enlace solo con esas
la ruta desde Paramón hasta Delicias, que iba pasando por la carretera, viendo qué puntos se pudiera o no ubicar cada una de estas nuevas torres, también por la limitante que hay entre distancia, como distancia máxima 1.5 kilómetros. Eso pues, afecta Yo directamente. creo que esa es una de las principales, la distancia. Sí. La distancia del que puede cubrir el equipo para trabajar satisfactoriamente. Exactamente. De todo eso. Bien, y una última pregunta, no sé si se llegó a considerar, podemos llamar como una implementación mixta, digamos, bueno, obviamente, como ya vimos los costos, por costos la diferencia es bastante elevada. Considerar, por ejemplo, en algún tramo donde a lo mejor en RF puede haber muchos problemas, colocar un respaldo en FSO, por decir algo, no todo, porque ya vimos que todo va a salir muy costoso, pero a lo mejor en el tramo que se considere que puede haber, no sé, por condiciones climáticas, por lo que sea, puede haber más problemas con RF, colocar un respaldo en FSO, por decir, sí, se puede tener esa posibilidad. Pues, actualmente se puede tener una posibilidad de un diseño mixto, ¿sí? Pero no fue considerado justamente por los temas de simulación y de acceso a ambas tecnologías. De por sí ya con FCO se hizo una sola simulación para el enlace más largo, que es el de 1.48 kilómetros, porque si ese enlace funciona, pues el resto ya iban a funcionar, ¿sí? Pero de tener un software que permita esa implementación, así como este otro software de Wiki, actualmente no, bueno, yo no lo conozco. Entonces eso limita ese tipo de diseño. Tocaría como diseñar por etapas y ver realmente, en base a las necesidades de la empresa, qué puede funcionar en qué zona, porque también es importante resaltar que actualmente Canteré tiene condiciones de 1 gigabit por segundo. Entonces, por ejemplo, FCO, primero, acá estamos trabajando con anchos de banda el doble prácticamente, casi 2 gigabits por segundo. Y al mismo tiempo FCO pues tolera más un ancho de banda mayor. Esa es la visión de Canteré, llegar, tengo entendido que aquí a 5 o 10 años al 10 gigabits, que es el ancho de banda de 10 gigabits por segundo. Pero pues las distancias para esos enlaces se acortan mucho más, y si se acortan pues vamos a tener más restricciones. Habría que analizar muy bien cada enlace particular para ver cuál es más factible. Bueno, sí, la última pregunta que tenía era parecida a la profesora Alexis, que era que comparamos con los dos sistemas, ¿sí? Sobre todo la potencia, eso, pero bueno, no tengo más preguntas. Muy bien. Bueno, Franco, te felicito. Me parece que fue un trabajo bastante bueno. Obviamente hay que tener en cuenta las observaciones del profesor Alex y del profesor Wilson. Son muy válidas. Tienen la información necesaria en la simulación. Como bien dijiste, no podemos decir que son los valores reales, ¿sí? Son una aproximación. Siempre tomamos en cuenta eso debido a la limitante de acceso, sobre todo a la tecnología FCO, que como muy bien dijiste, pues se ha mantenido por varios años ya en secreto para el estudio de comunicaciones, inclusive interbancarias, ¿sí? A nivel de Estados Unidos y en otros países. Sin embargo, esta propuesta sabemos que es algo, no digamos la palabra ficticio, sino es un intento de la gerencia de Canteré de estudiar, ¿sí?, cómo está el terreno para nuevas tecnologías. ¿Okay? Entonces, ya habiendo hecho este análisis, habiendo investigado más sobre lo que es RF, habiendo investigado más sobre lo que es la tecnología de espacio Free Space Optic, ¿cómo podrías tú concluir a criterio como futuro ingeniero? ¿Crees que esto pudiera reemplazar a la fibra óptica? ¿Cuál sería tu opinión muy profesional? Yo lo veo difícil. Veo difícil que este tipo de tecnologías inalámbricas, por más que tienen muchas ventajas en el actual desarrollo,
una cantidad de redes ya hechas que pueden reutilizar para implementar fibra, pero al momento de implementar radiofrecuencia o FCO, creo que puede ser complejo, y para casos muy particulares. Siento que este diseño en particular podría ser tal vez un poco más corto, porque pues, una gran limitante es la distancia. Ya 2 repeticiones es ya bastante. Entonces, creo que es difícil que sea, la fibra óptica sea reemplazada por la radiofrecuencia o la FCO. Okay. Tú me encantas también que tiene un cuadro comparativo donde la frecuencia es afectada por la lluvia principalmente, y sabemos de que esta zona es bastante lluviosa. Y para completar, tenemos que los enlaces ópticos son afectados por la nieve. Y estamos en Bramón. Entonces, es bastante, estás agarrando un punto bastante crítico para hacer un diseño muy de envergadura, ¿no? Y de este tipo, usando tecnología muy nueva. Entonces, la fibra lleva igual a esto, o sea, puedes agarrar y meter fibra hasta allá y vas a tener una mejor. Claro. ¿Sí? Bueno, yo intenté hacer un proyecto con fibra, pero por sugerencia de la Comisión TAP, entendí que era mejor utilizar otro tipo de tecnología, porque actualmente se están desarrollando varios proyectos con fibra óptica en la universidad. No, y está muy bien, yo apoyo esto, Sí. porque en la universidad es donde nacen esas ideas. ¿Sí? En algún momento podemos hacer lo que dice el profesor Wilson, vamos a hacer enlaces híbridos. Ustedes van a tener zonas donde tengan enlaces RF, zonas donde tengan enlaces ópticos, y también van a seguir utilizando fibra. La idea no es reemplazar tecnología, sino... Claro, que todo se acople como es el mundo actualmente. Muy bien, excelente. Bueno, un aplauso para